Hola de nuevo a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien eh, ahí en sus casas, con sus familias. Vamos a iniciar entonces con esta nueva clase virtual en donde vamos a darle continuidad al tema del módulo 12 que iniciamos en la clase anterior. Muy bien, vamos de una vez a la materia. Entonces, como vimos la semana pasada, estábamos viendo los sistemas de drenaje y también generalidades y las clasificaciones más básicas. Y vimos la semana pasada las dos primeras clasificaciones, que eran los drenajes geológicos y los pluviales. Entonces, en esta clase vamos a ver los siguientes dos. Sería el drenaje agrícola y el drenaje en obras viales. El drenaje sanitario, así en resumidas palabras, es el que vamos a tener en las construcciones que albergan personas, como viviendas, locales, edificios en general, y que van a evacuar todas las aguas residuales. Pero ese podemos dejarlo para después, para concentrarnos mucho más en todo lo que hay que hablar sobre este tipo de drenaje en específico. Entonces, para el día de hoy vamos a ver el agrícola y los drenajes en obras viales y vamos a iniciar de una vez con los drenajes agrícolas. Ok, vean que este tipo de drenaje se sale un poco eh, del tema de las construcciones civiles, tal vez, pero es importante como dato general y básico saber pues todos los tipos de sistemas de drenaje que se elaboran. Entonces, vean que este es en otra industria, no es en la industria de la construcción, pero claro que tiene que ver también y se involucra un poco el tema de la industria de construcción en el tema del desarrollo de materiales y el proceso de colocar pues los sistemas de drenaje en los campos de cultivo. Pero es importante entonces que lo tengamos presente. Entonces, como dijimos, no solo en la industria de la construcción requerimos la existencia de sistemas de drenaje, sino en muchas otras como en la agrícola. Y en esta industria, los sistemas de drenaje lo que van a hacer es eliminar o disminuir la humedad excesiva de los suelos, tanto en la superficie del terreno como en el subsuelo. Entonces no es solo para el agua llovida, ¿verdad? Que escurre sobre la superficie, sino también para todas aquellas aguas y sustancias que estén bajo la superficie del terreno que necesiten ser controladas. Muy bien, y específicamente ya de acuerdo con lo que dice la disciplina de la agricultura, la ciencia de los cultivos, los objetivos específicos del drenaje agrícola los podemos enlistar en estos seis. ¿Cuáles son? Bueno, las plantas pueden estresarse por excesos de humedad, entonces este sistema va a controlar que no hayan esos excesos que son desfavorables para el desarrollo sano de las plantas. También es importante controlar la humedad para combatir las enfermedades en los cultivos porque estas enfermedades se favorecen en ambientes húmedos, hongos y demás patologías que tienen incidencia en las plantas. También otro objetivo es mantener un régimen de humedad en el suelo favorable para la vida y crecimiento de las plantas. El siguiente es recuperar terrenos que se pueden destinar a los cultivos, la ganadería u otros. Bueno, dependiendo del tipo de cultivo, muchas veces, por ejemplo, el terreno debe estar muy húmedo, como el caso tal vez, bueno, si mal no recuerdo, del cultivo del arroz, que a veces es muy favorable la humedad. Y después, si ese cultivo, si ese campo que fue utilizado para agricultura del arroz se quiere utilizar en otra área, bueno, el drenaje tiene que ejecutarse
para mantener el suelo seco, ¿verdad? Y poder darle utilidad tal vez a la ganadería o al desarrollo de construcciones también. Bueno, el siguiente objetivo es proteger los terrenos agrícolas contra las escorrentidas producidas por las lluvias y otras causas. Como en cualquier terreno, en un terreno de cultivo también se puede dar la erosión causada tanto por el viento en algunas ocasiones, pero también por la lluvia. Entonces el sistema de drenaje va a colaborar a controlar estas escorrentías y por lo tanto la erosión. Y por último, el objetivo que dice la ciencia de la agricultura es eliminar el exceso de salinidad en el suelo. Entonces ya ven que el sistema de drenaje también cumple una función muy importante en la industria agrícola. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos básicos y generales sobre este tipo de drenaje. Este tipo de drenaje en la industria agrícola ha también evolucionado a medida que se han presentado pues las nuevas necesidades en la industria, los desafíos, y esto permitió hacer una normalización de algunos aspectos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Fue entonces llegar a acuerdos en donde se definieran conceptos, clasificaciones y algunas prácticas para poder hacer un desarrollo de la industria agrícola pues un poco más generalizado. Entonces, entre algunos de esos aspectos básicos tenemos que se tienen tres clasificaciones básicas de los sistemas de drenajes agrícolas, que son el drenaje de contención. ¿Qué quiere decir esto? Que contiene las aguas desde mayores altitudes, crea una barrera para evitar que las aguas que vienen escurriendo y transportándose desde mayores altitudes pasen a las llanuras o a las zonas en donde está el campo de cultivo. También la otra clasificación es el drenaje abierto, que como su nombre lo dice, está constituido por canales abiertos al aire libre, a la atmósfera. Y también tiene otra clasificación que son los drenajes subterráneos, que esos van a cumplir la función de drenar pues el agua subterránea. Y otro de los aspectos que se normalizaron es de acuerdo a la ubicación de los elementos de drenaje en el campo, también se pueden clasificar o agrupar de dos maneras, que son la red interna, que está compuesta por elementos que recogen directamente las aguas interiores del campo sembrado. A esta red también se le puede llamar el drenaje parcelario. Y estos elementos de la red pueden ser surcos, cunetas y o canales laterales. Entonces está compuesto por solamente surcos o solamente cunetas o también una combinación de los tres elementos. Entonces vean que la red interna constituye los elementos que van a evacuar el agua y las sustancias a lo interno de el campo de cultivo. Porque en los exteriores o en los extremos y perímetros está la red externa, que está compuesta por elementos que reciben los escurrimientos desde la red interna y se ubican en los perímetros del campo. Estos son los elementos que van a llevar todas estas sustancias recolectadas hacia sus destinos ya finales, ya sea a las plantas de tratamiento, a arroyos cercanos si tienen las condiciones adecuadas y demás. Y a los elementos que se pueden ver en esta red, en la red externa, son los canales colectores, los canales magistrales y los receptores también. Muy bien, entonces esta parte del drenaje agrícola lo vemos así por encima, de manera más resumida, porque no es tanto lo que nos interesa en esta capacitación, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí podemos ver un esquema y una imagen real de lo que sería entonces el drenaje en la zona agrícola. Y en el esquema podemos ver las dos tipos de redes. La red interna está formada por estos canales laterales que
Entonces están transportando las sustancias de manera vertical y horizontal. Bueno, esto es de una vista en planta. Y ya la red externa está formada entonces por este colector secundario y por el colector principal, que van a dar hasta un tanque receptor en donde se va a disponer adecuadamente de esas aguas y de esas sustancias. Ok, entonces, como en estos dos temas el que más nos interesa es el drenaje en obras viales, pues vamos a entrar de una vez y vamos a dedicarle un poco más de tiempo para ver algunos aspectos también sobre esto. Muy bien, entonces el drenaje en obras viales es uno de los elementos pues que cobra mayor importancia porque estos, estas obras, estos proyectos, las obras viales, representan uno de los retos más importantes y grandes de la ingeniería en todas sus disciplinas, porque involucra la mayoría o todas de estas disciplinas. Y también, aparte de las disciplinas de la ingeniería, involucra otros campos. Por ejemplo, al decir esto, podemos hablar de que en un proyecto de carretera se tiene que involucrar la sociedad en opiniones, en ver las necesidades. Entonces aquí entran em, otros campos como el trabajo social, la psicología de la sociedad y demás, porque son proyectos muy grandes y que impactan directamente y con grandes niveles a pues al sitio en donde se están construyendo. Entonces, son en todo sentido proyectos grandes. Y el sistema de drenaje dentro de estos proyectos de obras viales es uno de los elementos fundamentales en la obra vial, ya que influye en el buen desempeño de esta y en la durabilidad a través de ciclos de fenómenos climatológicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los ciclos de temporadas secas, temporadas lluviosas, em, nevadas en algunos lugares, vientos, tormentas y demás. Todos estos son los ciclos climatológicos que afectan entonces a esta obra y el sistema de drenaje es el que tiene el trabajo de pues evitar que todos estos fenómenos dañen con niveles excesivos a las obras. Y tenemos aquí una definición para el sistema de drenaje vial. Entonces lo podemos ver como el conjunto de obras destinadas a evitar los daños que las aguas pluviales, superficiales o subterráneas, ya vamos a ver esa clasificación, puedan causar a la vía, perdón, con el fin de reducir los inconvenientes que pueden ocasionar a la circulación de los vehículos y los peatones. Y aquí, cuando hablamos de vía, de obra vial, no solo nos referimos a carreteras para automóviles y camiones, sino que cualquier tipo de obra vial, pueden ser ferrocarriles, pues también o vías, perdón, para peatones solamente. Todas estas obras son clasificadas como obras viales y independientemente de cuál sea el tránsito, el tipo de tránsito, deben tener sistemas de drenaje para pues preservar las condiciones de funcionamiento. ¿Y cuál es el objetivo principal del sistema de drenaje? Pues es captar y evacuar cualquier sustancia que escurra sobre la superficie del pavimento, siendo el agua de lluvia el principal líquido a evacuar. ¿Y por qué lo generalizamos a cualquier sustancia? Porque es importante que en los diseños y en las construcciones de estos sistemas se consideren otras sustancias como, no sé, aceites, químicos, porque en el transporte sabemos que se llevan a cabo muchos tipos de transporte, ¿verdad? Entonces, de combustibles, de químicos y demás. Entonces, es importante tener las condiciones para que eso sea pues de fácil evacuación. Entonces este es el principal objetivo, captar y evacuar como cualquier otro sistema de drenaje. Y algo importante de considerar es que el sistema debe ser lo suficientemente eficiente para dar salida rápida a los líquidos de escorrentía del pavimento, para permitir el tránsito eficaz y seguro de los peatones y vehículos,
ya sean autos, trenes, bicicletas, motocicletas y demás tipos de vehículos que se puedan transportar. Como les decía, entonces cualquier tipo de vehículo puede transitar en una obra vial si es así como está destinada. Y es importante entonces que no solo este sistema de drenaje escurra o evacúe el líquido, sino que lo haga de una forma rápida em, para que la obra siga en funcionamiento lo más rápido posible. Muy bien, entonces vamos a entrar a ver algunos aspectos sobre estos sistemas. Uno de ellos es, entonces, está bien, sabemos que necesitamos em, evacuar, captar y evacuar líquidos, pero ¿cuáles son esos líquidos? Bueno, hay una forma de clasificarlos y de acuerdo con eso se van a hacer los diferentes elementos de los sistemas de drenaje. Entonces, generalmente los podemos clasificar como dos tipos de sustancias que deben ser evacuadas del pavimento y de la superficie de tránsito. No solo en la superficie, sino dentro del cuerpo de pavimento y toda la obra. Y los podemos identificar de acuerdo al sitio de su origen. Entonces vamos a ver, los dos tipos de sustancias son aguas y otros líquidos de escurrimiento en la superficie y aguas subterráneas. Muy bien. En el primer caso tenemos que los podemos subclasificar como aguas y otros líquidos que escurren sobre el pavimento. Estos son evacuados por medio del bombeo de la superficie de ruedo y por el peralte en las curvas, de manera que el escurrimiento sea hacia los drenajes longitudinales. Y si algún término les parece confuso, ahorita vamos a ver la definición de alguno de estos. Por ejemplo, del bombeo y del peralte. Cuando ven la palabra bombeo de la superficie del ruedo, no se imaginen que es un sistema de bombas para extraer el agua, sino que es más bien un elemento del diseño geométrico. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y estos dos elementos, el bombeo y el peralte, lo que hacen es escurrir los líquidos hacia drenajes longitudinales que estarán a lo largo de todos los lados, ambos lados de la vía. Otra clasificación de de este primer tipo de líquidos son las aguas provenientes de los taludes. Vean que en este primer tipo son las aguas que escurren sobre la superficie, ¿verdad? Entonces pueden provenir directamente sobre el pavimento o también de otros sitios, como de los taludes de corte que están a los lados de la vía. Estas aguas son canalizadas hacia drenajes longitudinales también, tomando la consideración de no provocar erosión de los taludes. También vamos a ver por medio de qué elementos se canalizan estas aguas de los taludes. Y por último tenemos los cuerpos naturales de agua que o más bien son interceptados por el alineamiento de la vía. Y estos deben ser restituidos mediante el acondicionamiento del cauce y la construcción de obras transversales de drenaje. Entonces, pues estos son los ríos, arroyos, riachuelos que están en el paso de la vía y no se pueden pues tapar simplemente, ¿verdad? Sino se tiene que dar una solución para que el curso del agua siga su cauce, ¿verdad? Natural. Y estos entran en la clasificación de los líquidos escurriendo sobre la superficie. Y la segunda clasificación o tipo de sustancia que se debe evacuar o controlar es el agua subterránea, que puede ya estar en el sitio antes de la construcción de la vía en forma de acuíferos tal vez o de capas de suelo que sean permeables y que contengan agua o también el agua que se infiltra al caer como lluvia ya estando la obra construida. ¿Y cómo son evacuadas estas aguas? Bueno, por medio de tuberías especiales perforadas, también por membranas especiales impermeables y otros materiales que se tienen
y que ha desarrollado la tecnología para evacuar los líquidos subterráneos. También en otros tipos de diseños se tienen capas de suelo específicamente diseñadas para absorber y canalizar estas aguas. Entonces ahí es donde vemos también el diseño de todo el pavimento. Recuerden que el pavimento no es solo el concreto asfáltico que se ve, sino que es todo un paquete de capas que se construye en el sitio en donde está la vía. Ok, este primer aspecto son los tipos de líquidos que se deben evacuar. Y vamos a ver lo que hablábamos sobre algunos términos especiales. El bombeo del que hablábamos es una inclinación de la superficie de ruedo. Aquí, como pueden ver, está la palabra bombeo y en este lado está el centro de la vía o la línea de centro, como se le llama en el diseño geométrico. Y este es un carril de la vía. Vean que tiene una inclinación con un grado ya establecido y es lo que se le llama bombeo. Lo que funciona es que el agua o las sustancias que caigan sobre el pavimento directamente se escurran hacia los drenajes longitudinales que pueden ser cunetas como muy típicamente se ve u otros sistemas también más elaborados. Entonces el bombeo es esta inclinación de los carriles que debe ser pues simétrica, perdón, en ambos lados de la vía, en los dos carriles. Pero también están en las curvas un elemento que se llama peralte, que es una inclinación hacia el lado interno de la curva, perdón. Esto funciona tanto para el sistema de drenaje, pero también para contrarrestar la fuerza que se genera cuando un auto a velocidad ejerce al hacer esa curva. Entonces ayuda a la seguridad de la vía, pero también a controlar las aguas que escurren sobre la superficie. Y por último, la tercera imagen que tenemos aquí son los elementos que se colocan en el talud para controlar el agua que escurre sobre ellos. Ahorita dentro de varios elementos que vamos a ver de los sistemas de drenaje podemos especificar más este. Ok, vamos a ver también entonces las clasificaciones que podemos hacer de los sistemas de drenaje. Hay varias maneras que van a permitirse para hacer una clasificación de los sistemas de drenaje vial y pueden considerar para qué se está analizando esa clasificación y las características propias de cada proyecto, de cada obra vial. Pero entonces vamos a dar una clasificación general que se hace de acuerdo a la ubicación y la utilidad específica del elemento o del sistema. Tenemos tres tipos: los drenajes transversales, los longitudinales y los subdrenajes. Entonces, entre los drenajes transversales podemos agrupar los que se encargan de encauzar las aguas en un flujo que tiene dirección perpendicular o diagonal a la dirección de la vía, al alineamiento de la vía. Y luego estos descargan en los cursos naturales de agua. Como entonces se habla de agua de lluvia, entonces nada más se hace la descarga directamente hacia los cursos naturales de agua. Em, y la diferencia o la característica de estos es que su dirección de flujo es perpendicular o diagonal a la dirección y al alineamiento de la vía. Por el contrario, tenemos los drenajes longitudinales, que son todos aquellos que en dirección paralela a la vía captan el escurrimiento superficial proveniente de esta, también de los taludes y de los terrenos adyacentes, de manera que se logran reducir las infiltraciones. Aquí es importante que se reduzca la infiltración para no tener más agua subterránea que pueda afectar las diferentes capas del pavimento. Entonces, por eso se tienen estos elementos que transportan el agua hacia otros sitios.
Y en este caso son los drenajes longitudinales, que la característica diferenciadora es que van en dirección paralela a la vía, son los que se colocan a los lados de esta. Y por último tenemos los subdrenajes. Estos están dentro del pavimento específicamente y se encargan de conducir y descargar fuera de la vía tanto las aguas subterráneas como las que se infiltran a través de los poros y de las grietas en el pavimento, o también las que se infiltran a través de las juntas constructivas. Las juntas constructivas son un elemento que permite un movimiento de dos elementos ya de la carretera. Esto se ve, para que tengan una idea, en los puentes, en las aproximaciones de los puentes en la vía, se ven estas juntas constructivas, y también en las carreteras que son de concreto hidráulico. Son construidas por medio de losas, ¿verdad? Y entre cada una de estas losas hay juntas constructivas. Entonces todo el agua que se infiltra a través de estas juntas o a través de los poros y grietas será idealmente entonces evacuada por medio de los subdrenajes. Y estos elementos son primordiales en la vía. Su inexistencia o mal funcionamiento genera mayores costos en las actividades de mantenimiento. Muy bien, entonces estas son las tres clasificaciones que podemos hacer para los tipos de drenaje de todo el sistema de la vía. Entonces vamos a ver algunas imágenes para que nos ayuden a entender cuáles son. A la izquierda tenemos entonces las salidas de los drenajes transversales, y aquí tenemos también una vista del drenaje ya atravesando la carretera en este caso. Y como hemos visto, ¿verdad? En diferentes proyectos en nuestro país también, que deben tener salidas amplias para evitar que se acumulen sedimentos y otros materiales ahí, y que disipen también la energía para evitar la erosión de, em, de la tierra y del terreno en estas partes. Entonces vean que se caracterizan por atravesar la vía de manera perpendicular o diagonal. Luego tenemos al lado derecho los drenajes longitudinales, que son todas estas líneas celestes y azules que se ven en el centro y a los lados de la carretera. Y también en los taludes pueden existir. Son los drenajes longitudinales, pero ya en el talud específicamente van a tener otro nombre que ahorita vamos a ver. Pues son estos entonces los que van en dirección paralela a la vía. Y por último están los subdrenajes, que pueden existir muchos variabilidades. En este caso tenemos zanjas rellenas con, por ejemplo, lastre, y que en el fondo van a tener una tubería perforada para recoger todas esas aguas. O también una zanja con una membrana o un geotextil, como se le puede llamar, que atrapa toda esa agua e igualmente la lleva a una tubería perforada que se va a encargar de canalizarlas, ¿verdad? Y evacuarlas. Estos son dos tipos de subdrenajes, pero pueden haber otros tipos de acuerdo con el desarrollo de la tecnología. Muy bien, y por último entonces vamos a analizar elementos que conforman todo el sistema de drenaje vial. Entonces ya vimos qué es lo que se tiene que controlar y evacuar, los tipos de sustancias. Ya recuerden que son las que escurren sobre la superficie y también las subterráneas. Vimos las clasificaciones de los elementos y ahora vamos a ver específicamente cuáles son esos elementos que conforman todo el sistema. Muy bien, empezamos con lo más básico, que son las cunetas, y que, pues, en pocas palabras, son zanjas que se construyen a uno o ambos lados de la vía y que conducen el agua hacia un sitio determinado. Las cunetas forman parte de los drenajes longitudinales. Entonces se transportan a otro sitio para no provocar daños a la vía o al tránsito. Y su diseño se basa en los principios de los canales abiertos con flujo libre. Recuerden lo que veíamos la semana pasada de las características del flujo libre. También están las contracunetas, que se encuentran en los taludes.
a ciertas alturas determinadas, con la finalidad de interceptar el agua superficial que escurre ladera abajo para evitar la erosión del talud y el congestionamiento de las cunetas debido a la acumulación de agua y sedimentos. Entonces vean que esto ya está fuera de la vía, pero forma parte del sistema de drenaje vial. Están en los taludes. Y después vamos a ver otro elemento que se parece, pero en un momento entonces voy a explicar la diferencia. Otro elemento que forma parte del sistema de drenaje vial es lo que ya vimos y que se llama bombeo, que es una pendiente transversal formada en la superficie del pavimento para permitir que las sustancias escurran hacia los dos extremos de la vía. Bueno, eso ya lo vimos de manera gráfica también. El siguiente elemento es el vado. Y tal vez no habrán escuchado mucho esta palabra, pero yo sé que sí saben qué es. Ahorita lo vamos a ver también con una imagen. Es una obra para dar continuidad a un curso de agua transversal sin interrumpir la corriente natural. Es decir, la carretera pasa a nivel del agua o apenas por encima. Esta obra es poco común y se utiliza específicamente para cuerpos de agua con cauces muy extendidos, o sea, el ancho del cauce es bastante amplio y que son poco propensos a elevar drásticamente el nivel de agua. Estos elementos se ven más que todo en llanuras, terrenos muy planos en donde los cauces de los ríos o de los cursos de agua tienden a extenderse, a hacerse más anchos, entonces el nivel del agua siempre permanece muy bajo. Entonces permite hacer una construcción con, por ejemplo, alcantarillas que nada más se colocan en el mismo cauce y pues se hace una capa ahí de superficie para lograr entonces habilitar los pasos, pero no constituyen un elemento grande de drenaje, sino que es un vado. Veamos algunas imágenes para entenderlo mejor. Esta de la izquierda es lo que se llama la contracuneta. Vean que está en el talud, o más bien está en la ladera. La diferencia entre estas dos palabras, talud, significa el elemento que ha sido conformado por el humano. Se hizo movimientos de tierra y se le dio una pendiente específica, un diseño geométrico específico. Entonces a esto se le llama talud porque fue intervenido o fue construido por el ser humano. La ladera es la cuesta o la pendiente que no ha sido intervenida por el ser humano en su geometría, entonces está en su estado natural. Y esto es lo que se coloca, o más bien a esta se le coloca las contracunetas, nada más para evitar que el agua que escurría sobre la superficie pues llegue a la carretera o a la vía y que sea canalizada. Entonces esta es la contracuneta y aquí a la derecha tenemos el vado. Como pueden ver, es un nivel de agua pues pequeño, entonces se coloca nada más un sistema de tuberías o alcantarillas para habilitar el paso. Eso es lo que se llama vado. La palabra vado se aplica también para otros elementos, no solo para estos drenajes. Entonces ahí podrán, si desean investigar un poco más, para el significado ya general de esta palabra. Vemos otros elementos que tenemos en el sistema. Está la tubería íntegra y perforada. ¿Qué quiere decir íntegra? Pues sin ningún hueco. Una tubería normal. Y la perforada pues es también, como su nombre lo dice, con algunas perforaciones. Y esta es la utilizada en los drenajes subterráneos, por lo cual sus características deben ser especialmente diseñadas para las condiciones que enfrenta bajo tierra. Entonces, condiciones como la presión que ejerce todo el material, las condiciones de humedad que pueden tener también. Entonces, así van a construirse en diversos materiales como PVC, concreto, metálicos también y todos los materiales que puedan utilizarse para las tuberías. Son entonces las que forman parte de los subdrenajes también y de cualquier sistema de drenaje subterráneo. Otro elemento, otro grupo de elementos son los puentes y las alcantarillas,
que es lo más común que vemos, ¿verdad?, en una vía para el permitir el paso de los cursos naturales de agua. Son las estructuras principales encargadas del flujo transversal de agua. Y se tienen estas dos clasificaciones, los puentes, que obviamente son más grandes y se les llama drenajes mayores, y las alcantarillas, entonces por el contrario, son los drenajes menores. Pero entonces esto ya sabemos lo que son, pero sí es importante que están dentro de los elementos que conforman el sistema de drenaje. También tenemos los canales disipadores. Y estos son los elementos que se colocan en los taludes para transportar y canalizar el agua que escurre sobre ellos. Entonces estos canales bajan transversalmente por los taludes, recolectando el agua de las contracunetas, como veíamos antes, y también de los bordillos que vamos a ver en un momento, para conducirla a sitios en donde no cause daños. En general, tienen una pendiente muy pronunciada estos elementos, por lo que se construyen elementos que disipen la energía del flujo del agua, ya sea gradas grandes o también elementos de concreto que lo que hagan es detener esa velocidad del agua, detener ese flujo energético del agua. Em, Se les llama canales a las estructuras que se construyen con concreto, pero también los canales disipadores o estos elementos pueden ser con tuberías. Entonces, van a cumplir la misma función, canalizar el agua que escurre sobre los taludes. Ok, vamos a ver algunas imágenes. Aquí a la izquierda tenemos las tuberías que se utilizan para los subdrenajes. Como ven, este es uno de los casos que vimos en donde se tiene una membrana que atrapa toda esa agua y la lleva hacia la tubería perforada en la parte superior. Obviamente en la parte inferior no está perforada para permitir ese flujo del agua. También tenemos entonces lo común de los puentes y las alcantarillas. En este caso de la imagen de abajo, pues ya no se puede decir que es un vado porque vean que el nivel del agua está muy por debajo del nivel de la carretera, de la vía. Entonces sí se considera como una obra mayor o una obra de alcantarilla o puente. Y por último, al lado derecho tenemos los canales disipadores. Que vean, en este caso tiene gradas bastante grandes que lo que hacen es disminuir la energía de ese flujo. Muy bien. Y tenemos otros elementos que conforman el sistema de drenaje vial. Las bermas. Estos elementos son los que conforman la terracería o escalonamiento en un talud. Y específicamente las bermas o las terrazas que se construyen en un talud son para dar estabilidad a la masa de tierra, pero también entonces cumplen funciones de drenaje superficial y control de aguas. Entonces la superficie de esta berma se le va a dar una inclinación hacia el lado interno del talud para que todas esas aguas escurran hacia los bordillos, que es el próximo elemento. Los bordillos son los drenajes que se colocan en el lado interno de cada terraza o de cada berma y forman una barrera para conducir el agua hacia los canales disipadores. Entonces estos bordillos recogen el agua que escurre sobre la superficie inclinada del talud, pero también sobre la superficie de las bermas. En algunos casos, más bien aquí en nuestro país, a estos se les llama contracunetas. Pero esto entonces va a variar ahí dependiendo de la zona en la que se le llame. Pero es buena idea también darles alguna diferenciación. Entonces aquí vemos que contracuneta se le puede llamar a los elementos que están en una ladera, o sea, en una ladera natural. Y bordillos a los elementos que están en las bermas, en los taludes ya confeccionados por el ser humano. Y por último tenemos la vegetación. La vegetación cumple una función muy importante en el control de los escurrimientos. Entonces, es una de las mejores herramientas para evitar la erosión de las caras de los taludes porque retardan la escorrentía
disminuyendo la velocidad del flujo. Pero también son importantes en el sistema de drenaje porque em, esta función que hace de disminuir la escorrentía y retardar la velocidad es importante para que no escurra tanto el agua sobre la superficie, genere erosión y vaya a caer también a la vía, al pavimento. Entonces es importante preservar la vegetación que ya existe alrededor de la vía y también implementar este método de antierosión en la conformación de los taludes. Entonces, siempre que se pueda, es importante utilizar la vegetación. Aparte de que es un elemento natural y se ve mucho mejor que colocar, por ejemplo, el concreto lanzado, que es otro método de evitar la erosión en las caras de los taludes. Muy bien, entonces vamos a ver algunas imágenes sobre esto. Aquí tenemos al lado izquierdo las terrazas, que vean que aquí está un talud de una sola pendiente. Pero también tenemos el talud en donde se hace las bermas o las terrazas. Vean que la berma es el elemento horizontal y que tiene un ancho establecido y también va a tener una inclinación, perdón, hacia el lado interno. Luego tenemos los bordillos, que aquí están, vean que están al lado interno de cada berma, que van a recolectar todas esas aguas. Y por último tenemos el sistema de la vegetación, los elementos naturales para controlar la erosión. Este efecto lo logran las raíces, que logran pues apelmazar las masas de tierra, de terreno, y entonces también aquí lo que hacen es evitar con todos los elementos de la planta el escurrimiento del agua. Muy bien, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Entonces, como ven, fueron generalidades, principios básicos y elementos, aspectos básicos de estos dos siguientes clasificaciones del drenaje agrícola y el drenaje en obras viales. Recuerden entonces revisar el documento de instrucciones para ver cuál es el trabajo de esta semana también y espero que sigan estando muy bien.